buenas tardes. Les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio Jueves de Videoconferencia. Bueno, el tema del día de hoy es cibermigrantes, el rostro humano tras la pantalla. El derecho del trabajo ha surgido de las más profundas transformaciones en la forma de prestar tareas que la historia del mundo ha podido atestiguar. La revolución industrial no solo cambió el modo en que se producía, sino cambió para siempre el modo en que el ser humano ha habitado este planeta. Hoy nos enfrentamos a otro momento, igualmente definitorio, porque el estado actual de la tecnología ha posibilitado que trabajadores extranjeros, localizados fuera de fronteras, sean capaces de realizar idéntica tarea a la que llevarían a cabo si estuvieran físicamente en el mismo lugar, en el mismo momento que el servicio que se consume. Nos enfrentamos así a una suerte de migración de capacidades y no de corporalidades. Una migración no física, sino cibermigración. Esta novedosa situación, en definitiva, borra las fronteras físicas para situarnos en un único espacio global, a la vez que virtual, invisibilizando el sujeto productor que permanece anónimo tras la pantalla. De tal modo que la tecnología y la nueva forma de realizar y aprovechar la tarea prestada nos enfrenta a la oportunidad nunca antes visualizada, con tal magnitud y presencia, de crear un estatuto común por encima de las barreras nacionales, focalizado primordialmente en el reconocimiento de que es posible migrar laboralmente sin desplazarse en forma física. Bueno, sobre este tema nos va a hablar nuestra disertante de hoy, la profesora uruguaya Amalia de la Riva, quien es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, Uruguay, docente de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en las carreras de Abogacía, Notariado y Relaciones Laborales. Coordinadora de la Unidad de Proyectos de Cooperación y Convenios de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, autora de artículos dedicados a la materia, conferencista en Uruguay y en el exterior. Damos la más cordial bienvenida a la profesora Amalia. Bueno, muchas gracias. Primero de todo, agradecer a Universitas Fundación, a todo el equipo y muy especialmente a Alba Cristina Sosa, que ha sido este nexo tan importante y que me ha permitido compartir con ustedes este tema. Este tema sobre los cibermigrantes, que en realidad es un concepto que he venido pensando y trabajando y creando desde hace ya por lo menos un par de años, tiene que ver con la idea de cómo nos situamos hoy frente a las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo. Como ustedes saben, el apetito por el incremento de la productividad, por la maximización de la rentabilidad del capital y de las inversiones llevó desde hace décadas a la deslocalización de las empresas para la producción de bienes. En definitiva, asistimos a lo que se ha denominado cadenas globales de valor o cadenas de suministros, y suministros que son siempre en base sobre todo al intercambio de producción de bienes tangibles, generalmente o al menos inicialmente vinculados a lo que era la industria de la vestimenta o de la producción agroalimentaria. En definitiva, avivado por el impulso de la revolución industrial, con la fábrica como eje central de la producción, pero de todos modos actualmente un intercambio que se produce a velocidad de vértigo. ¿Por qué? Porque tenemos en definitiva un arsenal de elementos que nos permiten esta velocidad en el intercambio. Pero esto no ha hecho que se modifique sustancialmente lo que pasaba en la primera revolución industrial. Sin embargo, hoy, en mi opinión, asistimos a algo que hasta ahora no hemos visto y que supone un corrimiento de ese eje.
Hoy asistimos a lo que son servicios prestados desde fuera de la empresa, en el exterior, que se brinda a través de ellos respuesta directa a la demanda de los clientes finales. En definitiva, proveyendo servicios de consumo instantáneo en el lugar de asiento del cliente, pero desde fuera de fronteras. Naturalmente que desde hace ya tiempo a estas cadenas internacionales de producción, o también incluso hasta de forma menos articulada, se producía esta prestación de servicios transfronteriza. Pero esta misión en general era adscripta a lo que son los bienes tangibles o a la producción, ¿sí?, de ese tipo de bienes. Y además, o bien se realizaba en el propio asiento empresarial, o bien se realizaba en sucursales o agencias de la propia empresa. Los fenómenos del contorno que yo les planteo, los contornos del fenómeno que yo les planteo son diferentes. ¿Por qué? Porque supone, como les decía, la prestación de servicio de modo deslocalizado, de consumo instantáneo y direccionado y aprovechado directa e inmediatamente por el cliente. En definitiva, como yo digo a veces, Internet es hoy respecto al trabajo y al derecho que lo regula, lo que la fábrica fue a la revolución industrial. Recapitulando entonces, ya no es necesario producir el servicio cuando y dónde se consume, sino que es posible realizarlo en el mismo momento en que se consume, pero desde fuera de fronteras. Como se imaginarán, los desafíos que esta nueva realidad nos plantea son inmensos. Aquellos problemas de competencia y de dumping social que ya planteaba la deslocalización empresarial productiva tradicional en el sector manufacturero, hoy se ven profundizados. ¿Por qué? Porque ingresa a su vez a esta mecánica un nuevo sector que es el sector servicios. Por supuesto que hay efectos positivos y negativos de esto. Hay varias investigaciones en este sentido. Hoy lo que nosotros haremos será centrarnos en los negativos porque son aquellos en los que me parece que existe una demanda de resolución con bastante urgencia. Pero a su vez, esta prestación de servicios fuera de fronteras, en realidad lo que produce es un quiebre de la continuidad espacio-tiempo si la miramos desde una óptica laboral, en el sentido de que se produce desde fuera, pero implica un disfrute instantáneo del cliente en otro país totalmente diferente, a veces en otro continente. Esto es un desafío y que a mi modo de ver es posible que sea atendido desde la normativa, entendiendo esta como una posibilidad extraordinaria para que el derecho al trabajo logre una cobertura a nivel global o por lo menos un piso mínimo mundial. El concepto que yo les propongo poder visualizar, significa primero, reconocer que no es necesario ya producir el servicio cuando y dónde se consume, sino que es posible producirlo cuando se consume, pero desde otro lugar. Y supone entonces la intersección de tres conceptos que por eso mismo se trata no de la suma de ellos, sino de un concepto nuevo que surge tal vez a partir del puntapié inicial de estos tres, que son teletrabajo, e-work y trabajo migrante. Como ustedes saben, la conceptualización del teletrabajo gira en general en torno a dos elementos esenciales. Por un lado, un trabajador que se encuentra fuera de la sede de la empresa, y por el otro lado, un uso intensivo de la tecnología, que no facilita el desarrollo de la tarea, sino que la hace posible. Es decir, no es un facilitador, sino una condición imprescindible. A su vez también, el e-work es una especie de forma ampliada del teletrabajo, tanto subjetiva como objetivamente. Desde el punto de vista objetivo, porque supone el uso intensivo de las tecnologías, pero con independencia del lugar de prestación de tareas, y a su vez con la posibilidad de contratar mano de obra bajo otras modalidades que no sea la modalidad solamente laboral. Y una tercera noción con la que estas encuentran ese punto de intersección es la del trabajador migrante, que es en la que me gustaría detenerme un poquitito más. La idea del trabajador migrante, en mi opinión, es la que resulta más relevante a la hora de ver
esta nueva forma de producir. Como ustedes saben, desde siempre el trabajo humano se relaciona con las migraciones. Naturalmente, las más diversas causas sociológicas, políticas, económicas, étnicas, bélicas, o simplemente la búsqueda de nuevos horizontes, ha dotado de los contornos a este fenómeno que desde tiempos bíblicos se ha producido. Sin embargo, en nuestro momento, en nuestra hora, es un signo inequívoco de la modernidad, complejiza el panorama económico, el panorama social y cultural, tanto de los países receptores como de los países de salida. Entonces, si tomamos como punto de partida estos tres conceptos, en mi opinión, la idea importante es que este sujeto, sin un anclaje físico en la empresa, desarrolla un servicio posibilitado por un indispensable y esencial soporte tecnológico en beneficio de otro sujeto que lo dirige, lo controla o lo remunera. En definitiva, en la base encontramos lo que es el concepto de deslocalización. Y reitero, no se encuentra inserto físicamente en un espacio empresarial, no se encuentra inserto físicamente en el país donde el servicio satisface al destinatario, no asiste a un call center, no concurre a un telecentro, no va a la casa matriz ni a una sucursal, sino que desarrolla su tarea y muchas veces la desarrolla desde su propio domicilio. Ahora, esta disociación física se encuentra compensada, si se quiere, por una hiperconexión virtual. ¿Por qué? En primer lugar, porque el soporte tecnológico, como dijimos, es indispensable y esencial. Y entonces hace posible que ese trabajo se lleve a cabo dentro del parámetro de la cibermigración. A ver, no es una forma, no es una tarea diferente, sino es una forma diferente de prestar tareas. Es decir, tareas que antes se realizaban dentro del núcleo de la empresa, hoy se desarrollan fuera de ella, incluso fuera de fronteras. Por ejemplo, para ejemplificar un poco la cuestión, si nosotros tenemos, hoy resulta que tenemos que ir a hacernos una tomografía, vamos al sanatorio, entramos, hay un funcionario, un enfermero, un técnico que nos realiza la tomografía y en la oficina de atrás está presente un médico que es quien realiza el informe. Cuando yo me voy, me llevo a los 15 minutos el informe de mi examen. Bueno, lo que plantea la cibermigración es que ese médico no está en la oficina contigua. Ese médico está prestando ese servicio, que yo voy a volver a salir a los 15 minutos, efectivamente con el informe, pero lo hizo desde otro país o desde otro continente. Esa es la idea de la cibermigración y que está posibilitada por los avances tecnológicos. Pero, como decía, esa deslocalización en realidad se encuentra compensada por una hiperconexión. ¿Qué supone esto? Bueno, que están presentes el poder de dirección, el poder de control, la remuneración y muchas peculiaridades en lo que es el ejercicio de la autoridad. Más aún, lejos de verse difuminada la posibilidad e intensidad del control, las nuevas tecnologías encuentran caminos para robustecerse. Fíjense que los trabajadores aplicados a estas tareas pueden ser, y muchas veces lo son, blanco de control minuto a minuto. Nada de lo que hace, ni cómo lo hace, ni cuándo lo hace, es ajeno a su empleador. El empleador puede saber cuántas horas trabaja, en qué horario lo hace, qué días, qué comunicaciones tiene, incluso las privadas, y además, mediante la utilización de los dispositivos periféricos, puede captar imagen y sonido del entorno en que su empleado se desempeña, e incluso ingresando prácticamente así, virtualmente, al propio hogar de su trabajador. En definitiva, sin barreras ni de tiempo ni de espacio. Entonces, como les decía, para concluir un poco con el tema del concepto, deslocalización y disociación física compensada por hiperconexión virtual al amparo de una tecnología que es posibilitante de esta labor. Y como resultado entonces tenemos un trabajador foráneo que puede hacer exactamente lo mismo que haría si se desplazara a otra sociedad, pero ahora puede hacerlo desde su propio país y muchas veces, como decíamos, desde su propia casa. En definitiva, físicamente se encuentra en un país, pero gracias a las autopistas virtuales su talento se explota en otro, en el cual se materializa en definitiva la ganancia que su trabajo agrega al servicio.
Y entonces, como yo suelo decir, la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, ha borrado para siempre lo que son las fronteras nacionales de la producción. Los impactos de esta realidad, como les decía, son inmensos. Esta nueva forma de producción de servicios tiene signos característicos y desafíos a los cuales es muy importante atender. Sin duda que quien trabaja bajo esta modalidad es quien de primera mano, ¿sí?, va a sentir en carne propia los desafíos que esta novedosa forma le plantea. Este cibermigrante, en primer lugar, es idéntico a un migrante que físicamente se traslada. En definitiva, el trabajador se sirve de él con igual provecho, pero sin cargar a su respecto con las mismas responsabilidades o seguramente sin cargar con las mismas responsabilidades. Así, el cibermigrante estará a disposición del empleador sin más límites que los que el empleador quiera proponer, sin límites seguramente de jornadas, ni descanso, ni control del pago de un salario. Cuestiones que no son invisibles para el empleador, pero que sí es invisible para los estados. Y me refiero a los dos estados, tanto para el estado donde el trabajador es originario y se domicilia, como para el otro estado que recibe el beneficio de su trabajo. En definitiva, es un funcionario que está doblemente invisibilizado. Invisibilizado en su propio país. ¿Por qué? Porque seguramente ni siquiera el propio Estado sabe que él está prestando estas tareas, ni para quién, ni si forma parte de la población empleada, ni en qué condiciones está empleado, y muchas veces, ¿por qué no?, también con un déficit documentario incluso de su propia identidad. Pero también es invisible en aquel país en el que crea riqueza, porque en ese país, por supuesto, no está regularizado, no está inscrito en la seguridad social, ¿sí? Es un sujeto que realmente no está presente allí. Entonces, por supuesto que en función de los servicios a prestar, de la oferta de los prestadores, del tipo de capacitación o de capacidad de ese trabajador, tal vez tenga un excelente sueldo en comparación con el sueldo que tendrían sus connacionales. Pero lo que es indudable es que él no va a beneficiarse de ese primer mundo, ni él ni su familia va a beneficiarse de ese primer mundo que él mismo ayuda a contribuir desde más allá de fronteras. Ahora, imagínense estas dificultades, que son bien propias del derecho individual del trabajo, cómo se traducen en la seguridad social. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de, en todos nuestros países en general, sistemas de seguridad social que son tributarios de los modelos bismarckianos. ¿Qué significa esto? Modelos donde en realidad la seguridad social está anclada, ¿sí?, en las prestaciones contributivas. Contribuyo a la seguridad social y obtengo un retorno, en una especie de relación inescindible. Ahora, si estos cibermigrantes no están regularizados, no están inscritos en la seguridad social, ni en su país, ni en el de destino, para decirlo de alguna manera, tampoco podrán acceder a lo que son las prestaciones contributivas. Y todos sabemos que las prestaciones no contributivas son en general muy escasas, muy pocas y de difícil consecución. Por lo tanto, ni él ni su familia seguramente podrán aspirar a tener los beneficios de la seguridad social a que deberían tener derecho si físicamente migran. Ahora, también, se complejiza todavía más la cuestión cuando estamos en presencia de lo que son los derechos colectivos. ¿Qué conciencia colectiva puede tener un trabajador que presta servicios desde su propio domicilio, alejado de los varios miles o cientos de miles de personas que hacen exactamente lo mismo desde sus propios domicilios en los 4 puntos cardinales? Más aún, si ya se visualiza muchas veces, sobre todo en España, se visualiza la complejidad que tiene la configuración del ámbito subjetivo de los convenios colectivos cuando hablamos de trabajadores deslocalizados temporalmente, imagínense en este caso que son trabajadores deslocalizados a perpetuidad. Bueno, si yo miro y miramos todo este planteo que les propongo, desde la óptica del derecho laboral, nos damos cuenta que ese trabajador crea riqueza en el territorio en que se produce el disfrute del servicio que presta, como si estuviese físicamente presente allí, pero su trabajo no vale, ni es protegido
como si efectivamente se radicara en ese país. Entonces el desafío consiste, en mi opinión, en resolver cuál es el marco jurídico adecuado para esta especie de paradoja espacio-temporal, como habíamos visto hace un rato. Sin duda hay muchísimas aristas problemáticas. En mi opinión, la red de contención laboral y de apoyo al disfrute de los derechos humanos fundamentales de este tipo de trabajadores viene en particular provista por la Organización Internacional del Trabajo, que ha establecido, por la voluntad de sus mandantes, no solo un marco jurídico, sino un marco ético universal común para la protección de los derechos fundamentales. Y si tenemos entonces en cuenta esta situación, es cuando nos damos cuenta claramente de la vocación de aplicación de la normativa que la Organización Internacional del Trabajo establece para los trabajadores migrantes tradicionales, para estos trabajadores migrantes cibernéticos. En definitiva, la única diferencia que vemos entre el trabajador migrante común o típico, sí, y este cibermigrante es que no ha producido una migración física. Sin embargo, se ha valido de la autopista de la información para producir riqueza y trabajar y que se aprovechen sus servicios en ese país de primer mundo. En definitiva, como decía Alba Cristina, una migración no de cuerpos, sino de talentos. Es claro que los trabajadores migrantes han sido un colectivo vulnerable, de modo perenne el sistema internacional se ha ocupado de ellos y en particular el sistema de la Organización Internacional del Trabajo. Los instrumentos internacionales pensados en migración física, en mi opinión, resultan perfectamente compatibles con la protección que requieren los cibermigrantes, porque aseguran la no discriminación por razón de domicilio, ¿sí? O por razón de nacionalidad, por razón de residencia. Y por lo tanto equilibran la protección de este trabajador que de otro modo se ve totalmente desprotegido. Y entonces es bien claro que no se trata de proponer normas nacionales de alcance extraterritorial, ¿sí? Mucho menos de insinuar la preeminencia aplicativa de normas empresariales por sobre las estatales, que también son caminos que se han recorrido. Sino de lo que se trata es de reconocer la aplicación en el concierto mundial de los convenios internacionales de trabajo que la OIT pensó para trabajadores migrantes típicos y que hoy pienso que podemos rescatar para la protección de estos trabajadores, de estos cibermigrantes. Y entonces, mirar el fenómeno con una perspectiva antropocéntrica conduce, sin lugar a dudas, a la gobernanza de este sistema con el arsenal que nos proveen los convenios internacionales de trabajo de la OIT. Para terminar con esta cuestión. El derecho de trabajo, como decía Alba Cristina, nació de la transformación más profunda en la forma de prestar tareas que la historia del mundo ha podido atestiguar. Hoy nos enfrentamos a otro momento igualmente relevante. ¿Por qué? Porque es posible, ¿sí?, dar trabajo aprovechado fuera de fronteras. Y por lo tanto, caen esas barreras nacionales. Y entonces, si nos focalizamos primordialmente en el reconocimiento de que es posible migrar laboralmente sin desplazarnos en forma física, entonces visualizamos rápidamente la posibilidad de la aplicación a estos trabajadores del Estatuto de Trabajador Migrante Típico. Entonces, como les decía, la idea es de, si tenemos un programa, ¿no?, un poco como ha dicho la declaración de la OIT para el Centenario, un programa centrado en las personas, esta idea de un estatuto común del cibermigrante puede, además de todo, ser la posibilidad que históricamente ha buscado la comunidad internacional de encontrar un piso mínimo, un estatuto mínimo que sea plural y que abarque en definitiva a todos los trabajadores más allá del lugar de residencia. Bueno, estas es un poco las conclusiones más importantes que yo quería compartir con todos ustedes. Quedo atenta a las dudas, a las reflexiones y en todo caso poder conversar un poquito más sobre esta cuestión. Muchas gracias a la profesora María por esta disertación tan interesante sobre este tema que definitivamente ha sido muy poco tocado, pero se encuentra tan presente en estos tiempos.
Y bueno, se me ocurre una primera pregunta antes que lleguen las preguntas de nuestros escuchas. Ante una situación como esta, ¿dónde pudiera reclamar entonces este cibermigrante? Porque resultaría bastante difícil que prestando servicio para un país desde posiblemente a muchos kilómetros de su residencia, donde pudiera hacer valer sus derechos laborales ante algún incumplimiento de parte de ese patrón que se encuentra bastante lejos. Sí, esa, la verdad, Alba Cristina, es una excelente pregunta, porque en realidad nosotros hoy nos centramos ahora en este momento en hablar de temas el concepto y algunos temas de derecho material, de derecho de fondo, y yo llego a la conclusión, aplicación del Estatuto de Trabajador Migrante. Ahora, lógicamente, tan importante como saber cuál es el derecho aplicable es la jurisdicción competente, sin dudas. En este caso, podría haber primero una posibilidad que es la que yo pienso que sería más sencilla de instrumentar, y es que, habiendo un punto de conexión, todos los sistemas nacionales tienen una forma de resolver estas cuestiones a través del derecho internacional privado, ¿no? Si yo tengo un punto de conexión, entonces traigo hacia mí, o hacia el punto de conexión, la competencia, la jurisdicción y la competencia en esos asuntos. Ahora, una vez que yo determine la competencia o la jurisdicción de esta manera, tendría que aplicar el Estatuto del Migrante. Es decir, ahí tendríamos que hacer una especie de quiebre, ¿sí? Porque habitualmente la jurisdicción competente habitualmente atrae, por el criterio de hacer la normativa de fondo aplicable. En este caso creo que ahí habría que hacer un quiebre. Pero es una gran pregunta. Sí, sí, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, profesora Mari. Por aquí hacen una pregunta a través de Facebook. Juan Velázquez desde Venezuela. ¿Puede considerarse a los cibermigrantes como realmente dependientes a pesar de que la prestación es desde su domicilio? Por cuanto prestar servicio desde sus domicilios les otorga cierta independencia y de alguna manera nubla el criterio de subordinación. ¿Qué opinan sobre esto? Sí, esa es una reflexión sumamente interesante y ya te digo por qué. Porque en realidad los criterios de subordinación han sido pensados ¿para qué? Para el trabajo típico, ¿no? El trabajo en la fábrica de 8 horas, en definitiva, todo el derecho se ha edificado sobre eso. Esto rompe eso. Pero también lo rompe el trabajo a domicilio. También lo rompe el trabajo a través de las plataformas, ¿sí? En definitiva, me parece que por ahora el concepto de subordinación es lo suficientemente plástico como para poder cubrir adecuadamente. Ahora también hay otra cuestión que es bien importante, y es que si bien es cierto, como dice quien consulta, que nubla, me gustó mucho esa palabra, nubla la idea de subordinación, el que esté en su domicilio, también es cierto, como yo le dije, que el cibermigrante muchas veces puede estar sometido a un control muchísimo más estricto. Lo que pasa es que no será personal, no será cara a cara. Pero, por ejemplo, en una fábrica, bueno, uno tiene un control, pero tampoco tiene al empleador todo el tiempo mirando y controlando qué es lo que hace encima de él. Sin embargo, a través de los dispositivos periféricos es posible que el empleador controle y vea exactamente qué cosas está haciendo su trabajador. Si trabaja en el mismo momento para otra empresa, si hace informes médicos para 2 oficinas médicas, si por un lado trabaja para un banco y hace informes crediticios, por ejemplo, que es otra cuestión que se da, o trabaja en el sistema audiovisual y entonces ve cuántas horas trabaja, en qué horario. Por supuesto que tiene flexibilidad, pero la gente que trabaja en su casa en general tiene flexibilidad, pero los estudios en general demuestran que trabaja más horas de la que trabajaría si trabajara en el lugar de trabajo típico. Esta también es un desafío para las mujeres, porque las mujeres en general han peleado mucho por esta idea de compatibilizar el trabajo con las obligaciones familiares, y el trabajo en su domicilio las ayuda a esto, pero lo que pasa es que las ayuda a esto, pero también por otro lado también complica, porque mientras que están trabajando, también al mismo momento tienen que hacerse cargo de muchas otras cosas. Entonces todo lo que tiene que ver con estas tareas realizadas fuera del lugar de la oficina
tiene varias aristas y la verdad que le agradezco mucho la reflexión y me llevo mucho ese concepto del concepto nublado de subordinación. Gracias. Ajá, por acá Juan continúa con otra pregunta, indica lo siguiente. ¿Cree usted que en algún momento los cibermigrantes serán sustituidos por las máquinas, o sea, por los robots? O que por el contrario, en la medida que las tecnologías cambien, los cibermigrantes aumenten la necesidad de superarse en conocimiento tecnológico. Sí. Yo por definición no creo que la tecnología sustituya al ser humano. Cuando irrumpió en el mundo la primera revolución industrial y pasamos de hilar a mano a la máquina de hilar y en definitiva a las textiles, por supuesto que se destruyó empleo. Pero como se destruyó empleo, se creó empleo nuevo. Yo en ese sentido no soy en absoluto apocalíptica. Esto sí que las tecnologías plantean desafíos. Desafíos sobre todo que, como dice la consulta, vienen de la mano de la capacitación, ¿no? Y ahí el tema de la brecha de edad, sobre todo, me parece que es un tema que vamos a tener que atender, porque si cada vez el ritmo de modificación tecnológica es más vertiginoso, ¿sí? Cada vez vamos a tener que estar más atentos y más alerta y más capaces de ir ayornándonos. Y a medida que pasan los años, eso no es tan sencillo. Entonces, me parece más bien que se va, que se va a profundizar la utilización de cibermigrantes. Tú comentaste que hace aproximadamente 2 años vienes explorando sobre este tema. ¿En qué campos de las prestaciones de servicios se ve más este fenómeno? Sí. Esto se ve sobre todo en servicios altamente calificados. Eso es una clave. Por ejemplo, este ejemplo de los hospitales que yo di es un ejemplo claro, pero hay muchísimos otros. Sobre todo en servicios, como decía, altamente calificados. El médico que de repente está en Nueva Delhi, un médico tremendamente calificado, pero que reside en Nueva Delhi y realiza informes respecto de estudios tomados en países del primer mundo, en clínicas del top 5 de ranking. En otras áreas que también se produce es en todo lo que tiene que ver con los servicios informáticos y los servicios audiovisuales. Por ejemplo, en lo que tiene que ver, Uruguay es un país que vende muchos servicios informáticos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con producción de videojuegos, ¿sí? Videojuegos que se encargan desde un país central y por partes van siendo realizados por personas que están en diferentes países en sus propias casas, muchos de los cuales se centran en Uruguay, y bueno, algunos hacen los gráficos, otros hacen otras cuestiones, la música, en fin, no soy experta en videojuegos. Se da más que nada en estos temas porque de lo que estamos hablando es de producción de servicios, no de producción de bienes, de producción de servicios. En otras cuestiones que también los he visto es en los servicios financieros. Si yo hoy voy a pedir un préstamo a un banco, ¿sí? Ingreso los papeles, todo lo que me piden, y ese funcionario tal vez le da al funcionario que está en el escritorio de atrás todos los papeles para que los revise y me diga si me aceptaron o no el préstamo. Sin embargo, hoy es posible, y se hace, que todos esos papeles se mandan, ¿sí?, por internet a otra persona que está fuera de la empresa, fuera del país, y ella hace la devolución, de acuerdo a las pautas que le da el banco, por supuesto, del análisis de riesgo. Yo veo que me da la sensación de que esto va a ir aumentando porque el mundo es cada vez más chico. Muchas gracias. Por acá hacen un par de preguntas a través de Facebook. La primera es, ¿cómo determinar una relación laboral en aquellos trabajadores que trabajan desde su casa para diversas empresas utilizando la tecnología? Coloca entre paréntesis teletrabajo. ¿Pudiera considerarse las diversas empresas empleadoras del mismo trabajador? Sí,
sin duda. Yo creo, como decía hoy, los elementos esenciales de la relación de trabajo, ajenidad en los riesgos y en los frutos, subordinación, onerosidad, etcétera, para mí se encuentran presentes. Lo que pasa es que hay que pensarlos como con otra cabeza diferente. Por supuesto no vamos a encontrar al trabajador al lado de la hilandería, no, eso no lo vamos a encontrar. De lo que estamos hablando es de un trabajador que está en su casa y realiza este servicio. Por definición, podría en el mismo tiempo realizar servicios para varios patrones. Yo cuando tengo alguna duda de si es o no una relación de trabajo, lo que hago es dar un par de pasos hacia atrás y ver si encuentro algún otro vínculo sobre el cual no tengamos dudas y que sea fácil y que sea posible de analizar. Y por ejemplo, me planteo, bueno, si yo tengo un trabajador típico a domicilio, el trabajador que en general produce piezas a fazón, ¿no? Que corta camperas. Bueno, en el mismo plazo, o en el mismo tiempo, corta camperas para un empleador y cose cierres para otro empleador. Y yo no tendría dudas de que es un trabajador a domicilio. De hecho, en Uruguay, pero en el mundo entero, el trabajo a domicilio es un trabajo que está bien regulado. ¿Por qué está bien regulado? Claro, porque el legislador vio que el hecho de que ese trabajador estuviese en su domicilio lo alejaba, si se quiere, de ese poder de dirección. Pero en el cibermigrante, además, está todavía más cerca del poder de dirección, porque el empleador puede verlo cuando quiera. Ok, muchas gracias. Preguntan a través de Facebook, Vicente Rafael Romero. En el trabajo cibernético, o en este tipo de trabajo del cibermigrante, ¿qué retribuye el patrono como pago? ¿El tiempo de servicio o el trabajo contratado? Lo que pacten. Podría ser lo que pacten. Para cualquier trabajador común y corriente, el que yo tengo acá en el costado, el empleador retribuye como pactan o como pactan dentro, por supuesto, del imperio de la ley, ¿no? A veces tendremos un trabajador retribuido a comisión o por destajo o por hora, a veces lo tendré por mes, por semana. Eso, en mi opinión, no define las características del propio trabajo. Es habitual de todos modos ver en estos trabajos, igual que en el trabajo a domicilio, donde no se hace un control estricto del horario, es habitual ver o una retribución o meramente enganchada hacia la producción, digamos, que podría ser cuántos informes analiza, cuántos pacientes me hace reporte, cuántos informes analiza sobre el crédito de quien lo va a contratar, etc. O podría ser también de tiempo, pero en definitiva yo no le vería una diferencia. Solo que es más fácil que haya una especie de ponderación, porque el empleador también siempre se da cuenta que en 8 horas puedo realizar tales tareas. Ok, perfecto. Por acá Pedro Rojas a través de Facebook pregunta, ¿podría usted calificar a los cibermigrantes como una nueva variación o un híbrido de la relación laboral? Claro, él hace aquí referencia a unas informaciones que hemos dado a través de los seminarios, ¿no? Y dice, ¿cómo lo califica el profesor Rosenbaum o el profesor Juan Razo, ambos de Uruguay, por cierto, en unas exposiciones que han hecho en nuestros seminarios virtuales? O sea, sería un nuevo tipo de trabajador, este cibermigrante. Sí, sí, por eso yo decía que en realidad es la intersección entre varios conceptos, entre teletrabajo, pero no es solo teletrabajo. Porque teletrabajo también es el que está en el call center, y acá por definición no está en un call center. Yo creo que es una nueva forma de prestar trabajo, creo que sí, concuerdo con esa idea. Lo que pasa es que a veces se necesita una especie como de masa crítica de trabajadores para que podamos mirarlos con detenimiento y sacar, bueno, en función de esto, cuáles son las conclusiones. Por acá, Carlos Arturo Silva, quien se encuentra aquí en el aula de Zoom, pregunta lo siguiente. Pero entonces, ¿qué diferencia existe entre el prestador de servicios y un trabajador de estos?
Así podríamos llegar, por ejemplo, a que un abogado independiente sea empleado por sus clientes o donde se encuentren sus clientes. Creo que le falta una palabra ahí a la pregunta. Bueno, esa la verdad que es la eterna discusión, ¿no? Es decir, ¿en qué momento nosotros pasamos la raya y dividimos un contrato de trabajo de uno que no lo es? Hoy, hago una digresión, hoy en clase justamente estábamos hablando de este tema y analizamos unas sentencias de pedido ya sobre esta cuestión, ¿no? Y bueno, siempre dónde trazar la línea entre una relación de trabajo y una que no lo es un tema muy difícil. En Uruguay, sin temor a equivocarme, diría que por lo menos el 40% de los juicios nosotros discutimos si estamos ante una relación de trabajo o no. Entonces, acá lo que necesitamos es traer los elementos tradicionales, habituales, como decíamos, subordinación, ajenidad, onerosidad, ¿sí? Y ver cómo los calculamos. De todos modos, acá yo diría que tendría que ver bastante con la idea de qué tomamos nosotros en consideración cuando decimos, tengo con este abogado una relación de arrendamiento de servicios o tengo con este abogado una relación de empleo. Sabemos que de cualquiera de las dos maneras podemos prestar servicio a los abogados, posiblemente todos los que estemos viendo tal vez la prestemos de las dos maneras, y la idea es, bueno, esos mismos elementos los vamos a poder relevar. Y yo me preguntaría, bueno, ¿ese cibermigrante puede decir que no a ese trabajo o debe decir siempre que sí? Para mí eso sería algo fundamental. Está muy bien la pregunta, porque es perfectamente factible que ese cibermigrante fuera de fronteras realice tareas para un estudio que está en un país del primer mundo. ¿Sí? Perfectamente posible, es una buena cuestión. Otros ejemplos que pueden haber, por ejemplo, cuando uno pierde una tarjeta. Yo pierdo la tarjeta de crédito, llamo un número, a veces es un call center, de eso no hablo, pero a veces le estoy llamando y esa persona está con su celular y atiende y bueno, me hace el reclamo. Ese es un cibermigrante. La misma prestación de tareas que me daría estando en el lugar de consumo del servicio. Esa es la idea que yo quiero subrayar, ¿no? No es una cuestión diferente, es una forma diferente de hacer lo mismo. Ok, muchas gracias. Por acá tenemos otras preguntas. La siguiente que le hicieron a través de Facebook también, Carly Colmenares, de Venezuela. ¿Considera usted que estas nuevas tendencias laborales puedan crear conflictos entre las distintas jurisdicciones que se encuentran comprometidas? Absolutamente sí. Sí. Esa es una gran observación porque cuando nosotros empezamos a ver, esto yo estoy planteando los problemas, tiene cosas buenas también, pero a los abogados nos interesa más plantear los problemas que las cosas que suceden bien. Pero esa observación es bien interesante porque es indudable que van a haber conflictos. ¿Por qué van a haber conflictos? Y bueno, van a haber conflictos porque en primer lugar hay un país que recibe un servicio, pero que dedica una parte de un dinero a remunerar que se va de fronteras. Y eso también es un tema que cuando esa fuga, digamos, a pagar al cibermigrante que está en el exterior, es pequeña, no hay ningún problema, pero cuando tome una potencia más importante, es muy posible que hayan problemas, incluso problemas hasta fiscales, ¿sí? ¿Dónde tributo? ¿Donde el trabajador percibe el salario o donde el beneficio se obtiene? Porque eso también es otra pregunta. ¿Dónde se hace el trabajo? ¿Lo hago en este caso en Nueva Delhi o en realidad lo hago en el sanatorio del primer mundo donde produce riqueza? Y sí, la verdad que la observación es bien interesante. Yo creo que va a traer problemas y problemas de jurisdicción seguramente también. Muchas gracias. Por acá, Rubén Brito, de Ciudad de México, a través de Facebook, pregunta lo siguiente. ¿Qué se ha definido para los trabajadores cibermigrantes respecto a la seguridad social? Nada, un cero absoluto. De hecho, como yo les decía, en realidad este tema que yo vengo estudiando ha tenido
ha sido bien recibido en la comunidad académica internacional. La primera presentación que yo hice de esta idea, que en realidad tiene que ver con identificar una cuestión que me parecía que no estaba identificada, o que no estaba lo suficientemente perfilado los contornos, lo presenté en el Congreso Mundial de Turín. Allí en el Congreso Mundial de Turín, luego que lo presento, fui invitada posteriormente allí mismo a volver sobre este tema y a debatirlo en una de las mesas. Después también fui invitada por el profesor Servet, en fin, para escribir en una revista de Contrasec en Burdeos. Luego volví sobre este tema en Córdoba, donde siguiendo, analizando, y en definitiva es un tema, ahora me pidieron otra colaboración también por una revista electrónica, porque en definitiva es un tema que me parece que lo que hemos logrado hacer es darle visibilidad. Esa idea de que estaban invisibilizados los trabajadores hacía que este problema también fuera invisible. Y como era invisible, es invisible para la seguridad social. Porque dentro de las ventajas, entre comillas, claramente, que yo me animaría a decir, es que seguramente ese trabajador no está inscrito en ningún sistema de seguridad social, ni donde produce, ni donde se domicilia. Y esa es la clave. Lo que pasa es que siempre que nosotros sigamos manteniendo estos sistemas de seguridad social vinculados al trabajo formal, vamos a tener estos problemas. Perfecto, muchas gracias. También preguntan a través de Facebook lo siguiente. YouTube, que es una red social que se mantiene más que todo con la producción de videos de los youtubers, y estos han decidido asociarse y formar un sindicato para reclamar sus derechos, ¿qué opinión tiene respecto a este tema? ¿Considera usted que estos cibermigrantes son trabajadores de YouTube o son personas independientes? ¿Tendrán ellos derecho de hacer reclamos laborales a la mencionada empresa? Bueno, este es un tema de una actualidad total. Y agradezco muchísimo, de verdad muchísimo, esta consulta. Si tengo que responder con sinceridad, no me he puesto a pensar específicamente en el caso de los youtubers. ¿Por qué? Porque antes de pensarlo jurídicamente tengo que poder entenderlo en la práctica. Entonces, la realidad es que yo diría, bueno, si son trabajadores o no son trabajadores, depende de qué. De los criterios tradicionales de siempre. Subordinación, ajenidad, remuneración, carácter personal de la prestación, etc. Ahora, claro, los tengo que formatear de un modo que sean aplicables a la realidad de YouTube. Me enteré que existió eso, me gustaría saber cuál es el tipo de vínculo que tienen. Si el vínculo es, hago un video y lo subo para que lo vea todo el mundo, me da la sensación de que por supuesto no son trabajadores. Ahora, seguramente si hay algunos que tienen una tarea específica para eso, sí. Ahora lo que yo me preguntaría es si son trabajadores de YouTube o si son trabajadores de empresas que realizan, por ejemplo, campañas comerciales a través de YouTube. Eso me parecería también que es bastante más claro. Haciendo un poquito una digresión, porque a la que me da pie esta propuesta tan interesante de lo de YouTube, es decirles que las nuevas tecnologías en realidad nos están abriendo un panorama increíble. ¿Sí? Increíble de forma de prestar tareas. Por ejemplo, una línea de investigación que tengo hace bastante tiempo son los eSports, ¿sí? Es decir, deportes electrónicos. Salimos de la idea del videojuego, ¿sí? Para insertarnos en la idea de un deporte electrónico practicado como cualquier deporte. Entonces, ¿qué nos abre esto? Las tecnologías, porque la forma de practicar este deporte, en general los eSports, que son deportes con multijugadores, ¿sí? Están en una especie de arena virtual y muchas veces los integrantes de los equipos se domicilian en lugares diferentes, pero tienen momentos de entrenamiento, de discusiones, juntos, pero juntos a través de esto que estamos haciendo nosotros. Entonces la nueva tecnología nos está abriendo unos panoramas inmensos, por eso es que yo realmente no soy apocalíptica en absoluto, al contrario, lo veo con muy buenos ojos y creo que va a ser para bien. Excelente, gracias por ese comentario.
Por aquí Javier Pérez Lugo de Venezuela a través de Facebook hace un comentario, más que pregunta es comentario. Por cierto, la posibilidad de utilizar la firma digital mediante la cuenta que al efecto adquiere conforme a la ley de datos y firmas digitales permite el desempeño del abogado en la modalidad de teletrabajo, aunque desde el punto de vista del desempeño profesional en el libre ejercicio, en una relación abogado-cliente, haciendo una aclaratoria con respecto a Venezuela, básicamente. Bien. Bueno, por aquí no hemos recibido ya más preguntas ni comentarios. De verdad que agradecemos infinitamente a la profesora Amalia que nos haya brindado esta parte de su tiempo para compartir con nosotros este interesante tema que ya se vislumbra, por supuesto, que ya está presente y que desde luego va a tener muchísimo auge de aquí en adelante, bueno, gracias a esta revolución tecnológica que tenemos en estos momentos. Le damos nuevamente el derecho de palabra para que se pueda despedir de nuestros escuchas. Bueno, de nuevo, agradecer mucho a Universitas Fundación, a todos los colaboradores. Muchísimas gracias a ti, Alba Cristina, además por la paciencia, porque debemos confesar que es más sencillo que yo pudiera disponer ahora, así que te agradezco muchísimo los cambios de agenda. Para mí ha sido un placer. Este es un tema que es muy interesante, que estoy segura que va a crecer mucho, y quisiera cerrar con palabras de esperanza, ¿no? Con palabras de el trabajo no se acaba, no se va a acabar, el ser humano es insustituible, lo que pasa es que tiene que estar en el centro. Y si el ser humano está en el centro, bueno, entonces lo demás gira como tiene que girar. Te agradezco muchísimo y bueno, hasta la próxima. Y gracias también a todos los participantes por el interés y por los comentarios. Así es, muchísimas gracias a todos por haber acompañado a quienes se encuentran, por supuesto, en esta aula virtual, en Zoom, muchas gracias, y para quienes nos escucharon y nos vieron a través de Facebook en nuestra fanpage de Universitas. Les recordamos que siguen abiertas las inscripciones para las jornadas de Derecho Colectivo del Trabajo que fueron postergadas para el mes de marzo del año entrante. Asimismo, iniciaron las inscripciones para el seminario virtual de Derecho del Trabajo Comparado sobre Derecho Constitucional del Trabajo. Toda la información la pueden ubicar en la página web www.universitasfundacion.com. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves de videoconferencia. Hasta pronto.